Lord Hackers Entertainment. ¿De dónde Dios te sacó, Nicauri? Bueno, un mundo muy oscuro. Que a veces la palabra de Dios dice que el evangelio también se vive de testimonio. Y así como yo te puedo contar las victorias que he tenido, también te puedo decir de dónde vinieron esas victorias. Y quiero ser bien honesta. Bienvenidos a otro episodio de Más Allá de las Redes. En esta ocasión me acompaña una joven a quien descubrí hace muy poco en las redes sociales. Me gustó muchísimo su contenido, de verdad me encantó. La siento muy fresca, además del mensaje positivo que lleva, porque ella transmite la palabra de Dios de una manera bien interesante, porque uno como que consume el contenido rápido, fácil y como que te quedas enganchado. ¿Y tú sabes por qué las mujeres hoy están sufriendo? La palabra de Dios establece que Él vino a sanar los quebrantados de corazón. Yo vengo a decirle a alguien en este día de parte de Dios, el Espíritu Santo es el único autorizado para sanar tu corazón. Los psicólogos no te van a poder sanar lo que tienes. El psiquiatra no te puede curar lo que tienes. Hay cosas que estás pasando en tu vida. Ay, Dios mío, que ningún médico, ningún doctor te puede sanar. Donde la ciencia no puede llegar, llega Jesucristo, llega el Espíritu Santo. Corre por tu vida porque el Espíritu Santo está tratando contigo. No te rehúses a la presencia de Dios en tu vida. Tu dinero no te va a salvar, tu belleza no te va a salvar, tus abogados no te van a salvar. Tengo noticias en este día para ti. Hoy la invité para conocer más allá de las redes la historia de esta líder juvenil cristiana. Bienvenida, Nicauri Domínguez, ¿cómo estás? Dios te bendiga, Vladimir. Un placer poder estar aquí en tu programa, que es de gran bendición, no solo para mí, sino para muchas personas. Gracias a ti por aceptar la invitación, de verdad. Tú sabes que lo que decía hace un momento, vi tu contenido por casualidad, me apareció. Le hice captura de pantalla al Instagram porque fue bien tarde en la noche para no olvidarlo. Porque me pasa con mucha frecuencia que veo algo y si no le hago captura me olvido. Y al otro día reviso las fotos, veo la captura y dije, aquí está. Me puse a ver el contenido y dije, la voy a invitar porque me gustó mucho lo que haces. Amén, gloria a Dios. ¿Cuánto tiempo tienes haciendo contenido? Bueno, yo empecé hace aproximadamente 5 años. 5 años. 5 años. Yo empecé... Fue muy duro cuando inicié, porque tú sabes que los inicios son difíciles. Sí. Pero aquí estamos. Qué bien. Que es lo importante. Yo quiero que tú me cuentes tu historia. Evidentemente todo el mundo tiene una historia. Claro, y hay muchas cosas que contar, aunque mucha gente a veces piensa que no. Cuando uno comienza a recordar, se da cuenta de que tiene una historia interesante. Claro. ¿Dónde tú naciste? ¿Dónde creciste? Santo Domingo. Aquí. Eres capitaleña. Capitaleña. ¿En qué parte de Santo Domingo? En Cristo Rey. Ah, tú eres de Cristo Rey. 42. Ajá. No de la 42, sino que pero me queda por ahí, cerca. No, pero por Cristo ahí. Rey es un barrio muy popular. Claro, claro que sí. Oh, ¿siempre viviste en Cristo Rey? Siempre he vivido en Cristo Rey. Tengo ahora viviendo aproximadamente 24 años en la zona oriental, en Lucerna, pero nací y me crié en Cristo Rey. Oye, ella dice que tiene 24 años viviendo en Lucerna, ¿verdad? Pero que se crió y pasó toda su vida en Cristo Rey. O sea, la gente va a calcular la edad que tú tienes. No, espérate. Cuando yo la vi, yo le dije, tú tienes que tener menos de 25 años. Me dijo, me enseñó la foto de sus hijos, ya ustedes saben. Yo dije, ¿qué? No puede ser. Santo. ¿Qué es lo que tú te bebes para eso es la gracia de Dios. Tú sabes que a veces yo me pongo a mirarme en fotos cuando yo era adolescente y yo digo verdaderamente, Señor, que tú has hecho una obra maravillosa en mi vida, porque anteriormente me veo más fea y más desgastada que ahora. ¿En serio? Sí. ¿Cuándo eras más joven? Cuando era más joven, que no estabas en los caminos, que no estaba en el camino de Dios. Interesante. Háblame de tu vida en Cristo Rey. ¿Cómo fue crecer por allá? Bueno, mi vida en Cristo Rey, ¿qué te digo? Como toda persona que vive en un barrio, es difícil, porque cuando tú te tienes que criar y caminar, ver las personas actuar y tú tener que hacer cosas diferentes que las que tú no estás viendo, tú tienes que tener verdaderamente un carácter firme de convicciones de lo que verdaderamente tú sabes que es correcto en la vida. Claro. Soy una persona que me crié con mi madre, que de verdad tiene valores. Esa para mí es mi ejemplo a seguir. Mi madre, una mujer esforzada, valiente, que siempre me inculcó valores que nunca vi en los demás en Cristo Rey.
Por ejemplo. Por ejemplo, yo vivía en un barrio donde la droga yo la veía de ahí mismo. Los delincuentes atracaban a las personas. O sea, ni los taxis, todavía en la actualidad los taxis no se atreven a pasar por mi calle. ¿En qué calle vivías? En la 39. Todavía ahí vive mi La mamá. gente sabe. ¿Tu mamá vivía allá? Todavía vive la allá. 39 de Cristo Rey. Sí, incluso cuando los taxis me van a llevar, me dicen, no, yo te voy a dejar aquí arriba o tengo que irme por detrás porque no le gusta entrar por allá. Sí, atención a Alex Taylor, mi amigo, y DJ Johnny, que son de Cristo Rey, que crecieron en esa zona. De verdad, ellos me han contado parte de su historia. Y no ahora, estamos hablando de que hace 20, 30 años era todavía mucho más difícil Claro que sí. crecer por ahí, sobre todo si tú querías irte por el buen camino. Exacto. Porque era muy fácil tomar el camino de la delincuencia, de las pandillas, porque muchos jóvenes, lamentablemente, estaban metidos en ese mundo Claro. y había mucha mala influencia. Exacto. Entonces, ir en contra de eso, ir contra la corriente, no era fácil. Es difícil. Te criaste con tu mamá. Con mi mamá y en un tiempo muy corto con mi padre. Ok, o sea que tu madre fue madre soltera mucho tiempo. Sí, mi madre todavía en la actualidad es soltera. El único esposo de ella fue mi papá. ¿Y cómo fue crecer con una mamá soltera? Bueno, es difícil. Con una mamá soltera y sin recursos para mantener a sus 3 hijos. Era muy difícil. Yo recuerdo que cuando ella, Vladimir, me mandaba al colegio, a veces me daba para el desayuno, a veces no. Y yo recuerdo que cuando yo regresaba, Vladimir, del colegio, yo soy la más pequeña de mi casa. Soy la más consentida, dicen mis hermanos. Y cuando yo regresaba, me acuerdo yo que ella pedía un plato de comida para guardármelo a mí. Y yo veía que nadie estaba comiendo. Y entonces el plato de comida estaba guardado en la vecina que no los daba. Y cuando yo llegaba, entonces pasaban el plato de comida. Y era triste. Wow. Tú sabes, en ese momento yo no entendía muchas cosas porque era muy... no tenía la mentalidad que tengo ahora. Pero ahora, después que tengo la mentalidad que tengo hoy en día, que soy una mujer madura, puedo decir verdaderamente qué triste es esto. Qué triste fue esto. O sea, y ahora yo entiendo cuando muchas personas me decían, hija fuiste, y vas a ser madre. Sí. Y eso mismo yo le digo a mis hijos. Algunas veces como que se quieren desviar y esas cosas, yo le digo, tú ahora eres hijo, pero vas a ser padre. Claro y al que chiquito sí. también le digo, no apures que esa crece. ¿Cómo te hace a recordar eso, valorar a tu mamá? ¿Qué tanto la valoras? ¿Qué tanto reconoces el gran esfuerzo que hizo hoy, que ya eres mamá, eres una mujer adulta y tienes la capacidad de recordar lo que viviste y entender muchas cosas que en ese momento evidentemente no entendías? E incluso, desviando un poco la pregunta, para que entiendas lo que te quiero transmitir. Yo recuerdo que yo siempre, cuando yo estaba creciendo, ¿verdad que sí? Yo recuerdo que yo tenía una mentalidad diferente a mis familiares. Incluso yo me veía con ellos y yo decía, ¿seré yo de esta familia? Sí, de verdad. Y yo le decía, mami, enséñame fotos de la barriga. Y ella no tenía fotos de la barriga. O sea, tú decías, yo soy la extraña aquí. No, yo no, porque no pertenezco. No, sí, porque es como no se puede, no había y nunca hay. O sea, yo no era así. Oh. Yo siempre tenía una visión diferente. O sea, yo decía, y yo estaré en la familia correcta. Y yo recuerdo que en ese entonces yo veía la escasez que había en mi casa. No se puede, no tengo y no hay. Era siempre lo que yo solía siempre escuchar. Pero siempre también veía a una madre que hacía lo que sea, por lo menos para que yo comiera, para yo tener mis alimentos y también mis hermanos. Y ¿sabe lo que yo hacía? Yo iba a la Duarte y yo compraba pulsitas, que pintalabios, que esas cositas. Yo reunía dinero y yo lo vendía. Y yo me acuerdo que yo duré en eso como 2 años. Y a la hora yo ser la persona que soy hoy en día, que he alcanzado la madurez. Mira, hay personas, Vladimir, que mueren sin madurar. Yo le doy gracias a Dios que aunque sea tarde, digo tarde porque maduré cuando me convierto. Maduré cuando me convierto, cuando me arrepiento verdaderamente a los pies de Cristo. Y yo le doy gracias a Dios que pude alcanzar esa madurez. Pero antes de yo alcanzar esa madurez, yo siempre valoré a mi madre.
Porque yo hice todo lo que hice, porque hice muchas cosas que tú no te puedes imaginar. Que cualquiera que sea mujer en las redes predicando, yo siempre cuando predico le digo, si ustedes conocieran mi historia, ustedes quizás ni me escucharían. Porque las personas quieren creer y confiar en Dios, pero no creen ni confían en la persona que Dios restaura. Pero ¿tú no crees que sería todo lo contrario? Cuando la gente conoce la historia, respeta, valora y reconoce el gran cambio que Dios ha hecho. Sí, pero en la las personas persona. siempre tienen un punto como de incredulidad. Claro, siempre es así. Sí, y siempre dicen, ¿será verdad? ¿Será mentira? No es lo mismo que tú me digas ahora mismo, yo soy un empresario, a que tú me digas, yo fui ladrón. Ya yo voy a pensar por ahí, wow, pero me robará el celular. O que este y que lo otro. Siempre vamos a tener la duda. El prejuicio. Sí, el prejuicio siempre estará. Entonces, yo desde temprana edad, yo siempre fui obediente con mi mamá. Y ella lo puede decir porque ella va a ver esta entrevista. O sea, yo no puedo decir algo que no es cierto porque Dios me castiga primeramente y están ahí, está ahí mi madre y mis hermanos también. Nunca le falté respeto a mi mamá, nunca en la vida. Lo que hice, lo hice cuando no me caso, sino que me meto con el papá de mis hijos. ¿Entiendes? Ahí lo hice, todo lo que hice malo en la vida. Pero te voy a decir algo, porque todo tiene como su contra. Tú sabes que en un momento le pregunté a Dios, Dios mío, ¿por qué tú permitiste que yo pasara por tanta vergüenza? O sea, ¿por qué tú permitiste que yo hiciera todo lo que yo hacía si tú sabías que yo te iba a servir? Y Dios habla. Te digo por qué Dios habla, Vladimir. Porque Dios trató conmigo yo pecando. Porque como Dios no va a tener la capacidad de comunicarse con lo que Él creó. Eso es imposible. Hay personas que dicen, no, Dios no habla con todo el mundo. Sí, Dios habla con el pecador. Porque como Dios le presentaría el plan de redención que Él tiene para el pecador. Tiene que en algún momento a través del Espíritu Santo tocar la vida de esa persona. Y cuando yo me recuerdo de todas esas cosas, yo digo verdaderamente que tú vales oro, mami. Y yo nunca fui malcriada con mi mamá. De hecho, aún yo, cuando me revelo ya mi persona como mujer, que hice todo lo que hice, nunca le falté respeto a ella, pero sí entendía, tal vez de boca no se lo faltaba, pero con mis hechos sí, se lo faltaba. Entiendo. Entonces, tu valoración por tu mamá es inmensa. Inmensa, esa es mi vida, mi mamá. ¿En algún momento entonces te independizas y sales de tu casa, del seno familiar, de donde tu mamá? Sí, mira, hay cristianos que hablan mentira. Pero yo prometí en mi vida, después de una circunstancia que viví fuerte, porque hay personas que dicen, no, yo no peco dentro del evangelio. La palabra de Dios dice que el que dice que no peca se hace mentiroso. Porque esto es una lucha constante, una batalla constante que tenemos con el diario vivir. Y dice la palabra de Dios que el que comenzó la buena obra en nosotros, la irá perfeccionando cada día de nuestra vida aquí en la tierra. Entonces quiere decir que hay algo que hay que perfeccionar cada día. Es un proceso. Es un proceso. Y yo de verdad... En todo esto que tengo por entendido de lo que es Cristo en mi vida, yo aprendí a valorar las cosas que aún las cosas hasta que se fueron, no como pérdida, sino como aprendizaje en mi vida. ¿Cuándo te vas del seno familiar, Cabri? ¿A qué edad? Oh my God. Yo me fui de mi casa como a los 16 años. ¿Por qué? Por la crisis. ¿No querías vivir así? No, yo me harté. Eso pasa mucho. Sí, yo me cansé. Y hay muchas malas decisiones que toma la juventud precisamente por eso. Por eso, por la falta de economía. Pero en realidad, en ese tiempo, adolescente al fin, yo decía, estoy enamorada, aunque yo llegué a querer mucho al padre de mis hijos, claro está. Sí, y para mí el padre de mis hijos vale oro, por el simple hecho de ser el padre de mis hijos, vale oro para mí. Pero yo en ese momento decía que estaba enamorada, tú sabes, esas cosas, y lo llegué a querer mucho, pero solo fue cosa de adolescente. ¿Pero estuviste mucho tiempo con él? Claro que sí, mucho tiempo. ¿Más de 15, 20 años? Claro, mucho Porque tiempo. yo dije ahorita, ¿tú tienes cuántos hijos? 2. ¿Qué edad tienen tus hijos? Ay, es que la gente va a calcular, Vladimir. Yo sé, pero bien, son tus hijos, la gente lo va a ver en algún momento. Bueno, mi hijo más grande tiene 23 años y el más pequeño tiene 21. Ya ustedes saben. Y soy abuela. Y es abuela, ya ustedes saben. ¿Qué fue lo más difícil que viviste durante esa época de tu vida? Buscando esa bonanza económica o esa mejoría económica que no tenías en tu hogar. Lo más difícil
ver a amigas y allegados a mí con cosas que yo quería tener. Me recuerdo yo que una vez era Día de Reyes y yo no tuve juguetes. Y yo recuerdo que amaneció y mi mamá salió a buscarme una muñeca. Y me trajo una muñeca que yo creo que no valía ni un centavo en ese momento. Ay, Dios mío. Sí. Y eso te dio duro. Sí, eso es lo que más recuerdo. ¿Qué tú querías en esa época? O sea, ¿cómo tú te veías? Tú me dijiste ahorita y ahora estoy entendiendo un poquito más que en muchos momentos tú decías, yo no pertenezco aquí, o sea, porque aquí nunca hay nada y yo no soy de ahí, ese no soy yo. Tú no te veías en ese escenario. No. ¿En cuál tú te visualizabas? ¿Cómo? Dime la realidad. En grande. Momento. Yo siempre he tenido una mente visionaria demasiado grande. Yo creo cosas en mi mente. Y sé que todo lo creado puede ser manifiesto por el poder de la palabra. Amén, porque si yo lo creía anteriormente, más ahora que creo en Dios y que confío en Él. Yo decía que iba a ser bailarina. Incluso yo escribí una carta cuando yo tenía como 9 años y yo dije en la carta, sin tener conocimiento de Dios, porque yo nací en un hogar cristiano, pero yo no conocía a Dios. Porque el que yo entre aquí no me hace cámara ni micrófono. Claro. Yo sigo siendo una persona normal. Cierto. Entonces es igual, yo crecí en un hogar cristiano, pero yo no conocía a Dios. Yo sí entendía que Cristo venía y que si no me arrepentía me iba para el infierno, pero nunca encontré a alguien que me diga, pero dime qué tengo que hacer para no ir al infierno. Y yo me visualizaba en grande. Incluso yo escribí una carta, como te decía, y la carta decía, como a los 18 años, decía, en la escuela me dijeron, diga lo que usted quiere ser cuando sea grande. Y yo puse que yo quería ser bailarina y dije en la carta que a los 31 años de edad me iba a convertir. Y así mismo sucedió. ¿En serio? En serio. ¿Bailarina? ¿Qué tipo de bailarina quería ser? Yo quería ser bailarina de esas que bailan como en hielo. Esas cosas así. ¿Como ballet? O patinaje en hielo, las que patinan y bailan. Como las que patinan en hielo, así. Yo decía eso y que iba a ser grande, que iba a ser famosa y que iba a ir a París. A mí me encanta. Nunca he ido, pero me gustaría conocerlo, sí. Claro. Hay que soñar en grande. Claro que sí. Muy bonito, claro. La llegada de tu primer hijo a tu vida, ¿cómo cambió eso? Lo que estabas haciendo, lo que pensabas, lo que querías. Bueno, cuando yo salgo embarazada, ya yo estaba viviendo entre casa con el papá de mis hijos y fue algo muy bonito porque ser madre te cambia la vida. Pero todavía soy madre, todavía tengo a mi hijo en la barriga y no soy una persona madura, ni conozco el valor de las cosas ni de la vida. Ahí fue que yo empecé a hacer y a deshacer, pero con otro criterio, un poquito más reforzado que el que tenía antes. ¿Tú llegaste a tener dinero antes de ser cristiana? O sea, que conseguir dinero, de disfrutar de eso, de yo tengo para gastar y comprar lo que yo quiera. ¿Lo viviste? Sí, el padre de mis hijos yo le agradezco mucho, porque es una persona que siempre estuvo ahí para mí y para mis hijos. O sea que sí, no viviste mal. No, estando con él no viví mal. Muy bien. ¿Hay una diferencia para ti en lo que viviste con tu primer hijo a lo que luego viviste con el segundo? En términos del tipo de persona y de mujer que eras. Estamos hablando de como 3 años de diferencia. Claro que sí, porque con el pequeño ya yo iba como alcanzando un poquito más de madurez. Entiendo. Sí, claro que sí. ¿Por qué tú te conviertes? ¿Qué pasó en tu vida? Wow, eso es muy lindo. Y de verdad quiero desarrollar ese tema. Adelante, te escucho. Mira, cuando yo me convierto, un año antes de yo convertirme, a mí me gustaba mucho el alcohol. E hice cosas muy indebidas que no las voy a decir aquí. Y cuando yo me convierto, un año antes de yo convertirme, de yo recibir a Cristo en mi corazón, Dios ya estaba tratando conmigo. Yo me recuerdo que yo vivía en una casa de 2 niveles, que era de los familiares del papá de mis hijos, porque aunque yo no estaba con él, yo vivía siempre, por mucho tiempo viví en casa de familiares de él, que me la dieron para que lo viva con mis hijos. Y esa casa era de 2 niveles. Y yo recuerdo que cuando yo llegaba borracha, Vladimir, loca, en cada escalón yo iba dejando cada prenda de vestir, borracha, pero yo escuchaba voces que me decían, tú no sirves. Y te estoy diciendo esto, y quizás con toda la experiencia que tú has tenido y que tú has podido escuchar, si tú no lo viviste no me vas a entender.
Es algo muy triste escuchar esas voces que te decían, tú no sirves, para que estás viva, mira cómo tú llegas borracha aquí. Y yo teniendo mis hijos ahí durmiendo. Y a veces estaban con el papá que vivía cerca de mí. Y nadie lo sabía. Y yo vivía con mis hijos, porque tú puedes estar dentro de una casa y nadie darse cuenta que tú estás en depresión. Porque la depresión no es igual que los tiempos de antes. La depresión se viste de una sonrisa linda. La depresión se viste de una vestimenta linda, de un estoy bien, y sin embargo por dentro estarte muriendo. De apariencia. De apariencia. Cuando se cerraba la puerta de mi casa, de mi habitación, yo era otra persona, pero fuera era alguien que yo misma ni conocía, porque mi realidad era lo que yo estaba viviendo cuando se cerraba la puerta de mi casa y más la habitación de mi casa. Pero la verdad era que Cristo en algún momento iba a tocar mi vida. Por eso yo siempre digo, no vivan de realidades, vivan por la verdad, que es Cristo Jesús. Porque la realidad es que yo estoy en tu programa, pero la verdad es que quizá Dios me está preparando para en 1 año, 2 años yo tener mi propio programa. Cierto. Esa es la verdad. Por eso yo no vivo de realidades, pero la realidad te ayuda a enfrentarte a lo que verdaderamente es lo correcto. Y Dios estaba tratando conmigo. Recuerdo yo que una vez un amigo mío me invita a un bar. Y ya mi mamá estaba en una posición conmigo que como yo era tan andariega, que me gustaba tanto la calle, estando yo con mis hijos, le digo, mami, voy para allá. Y yo le decía, mami, ¿puedo beberme 2 o 3 cervezas aquí? Y mi mamá, para que yo no saliera, me decía, sí, ni Cauri, bébetela aquí. Y ella lo aguantaba eso. Y recuerdo yo que un amigo mío me dice, ¿dónde tú estás? Yo le digo, yo estoy donde mi mamá, te voy a pasar a buscar, vamos a un bar a bebernos para el trago. Y recuerdo yo que ese fue el último día que yo tomé alcohol. Y yo no era cristiana. Y él va y me busca y me lleva a un bar muy elegante y eso. Y cuando yo llego, Vladimir, yo veo a las personas como que son extraterrestres y yo soy normal. Y yo veo a las personas así. Yo digo, Dios mío, ¿qué yo hago aquí? Pero era el Espíritu Santo ya tratando conmigo. Pero yo no lo entendía en el momento. Y yo le dije a él, mira, sácame de aquí si tú no quieres que vomite porque tengo deseo de vomitar. Me siento mal. Recuerdo yo que me compré una cerveza, una Miller, que era la que me gustaban. Después me dijo, quiero un whisky. Le digo, no. Y me lleva a mi casa. Y me dice, ¿dónde te llevo? Digo, ya donde a mi mamá. Cuando me llevan de mi mamá, me fui en vómito. Y yo dije, Dios mío, ¿qué pasó aquí? Y me siento mal. Era algo que yo estaba empezando a sentir 1 año antes de yo convertirme. Era algo que ni lujos, ni cartera, ni cambio de pelo, de color, ni cortándome el pelo, ni poniéndome pelo, ni colocándome pelo, ni colocándome lentes de contacto, ni pintándome, ni novios, ni acostándome con hombres, ni nada me podía saciar, ni llenar el vacío que yo tenía en mi corazón. Porque lo único que podía llenar el vacío que yo sentía en mi corazón era el amor de Cristo, era la letra del Señor Jesucristo en mi corazón. Pero en el momento yo no lo entendía. Y cuando yo me convierto, que llego a esa iglesia donde hasta hoy pertenezco, Iglesia Restaurando Vida, Juan 14:6, mi pastor es Ángel Zapata y Julia Veloz, bendigo la vida de cada uno de ellos. Hasta el día de hoy pertenezco a esa iglesia. Y cuando yo llegué, a mí no me salió a buscar nadie. El mismo Dios trató conmigo. Porque hay personas que somos tan fuertes en el mundo que el mismo Dios tiene que tratar contigo. Y cuando yo llego a esa iglesia, ya mi corazón, Vladimir, estaba rendido, dispuesto para entregarle mi vida a Cristo. Lista. Wow, tremendo. Lista. ¿Y hace cuánto tiempo de eso ya? Hace ya casi 10 años. Casi 10 años. ¿En qué momento durante estos últimos 10 años tú tomas la decisión de comenzar a compartir cosas con la gente? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Con esto se nace, primeramente. Yo soy una persona que nunca he estudiado locución ni nada de eso, pero me encanta desarrollarme como persona, como mujer. Y yo dije, Dios mío, todo esto que yo viví, en algún momento tiene que restaurar la vida de alguien. Tiene que levantar a alguien. Yo no me puedo quedar callada. Y yo recuerdo que cuando yo empecé a hacer contenido, las personas se burlaban de mí. Sí. ¿Y por qué? Muchos cercanos a mí, porque lo hacía mal. Y tú sabes que cuando uno empieza a hacer cualquier movimiento que va a causar impacto más adelante, las personas no van a creer en ti, se van a burlar de ti. Sí. Todo lo que va a traer grandeza, trae burla. Y
yo nunca he visto a Dios haciendo algo grande con algo grande. Siempre empieza con algo pequeño para hacer algo grande. Claro que sí. Todo lo que hoy es grande alguna vez fue pequeño. Exactamente. Y cuando yo inicié porque, ¿sabes? Hay algo que marcó mi vida para iniciar. Y fue esto. Y yo sé que esto va a tocar la vida de muchas personas. Cuando yo era inconversa, yo daría lo que no tuviera. Yo hubiese dado lo que no tengo porque alguien se acercara a mí y me dijera, hay un Cristo que te ama. Y así mismo yo podía en ese momento visualizar a personas que se encontraban como yo me encontré en algún momento, en depresión, a solas, queriéndose quitar. Y con una sonrisa, estoy bien, pero por dentro muriendo. Y yo digo, Dios mío, algo tengo que hacer. Porque así mismo como yo me encontraba en ese momento, yo sé que hay muchas personas que se encuentran de igual manera. Y cada historia, cada mensaje que doy en TikTok, en la plataforma que Dios me ha permitido tener, siempre hay 5,000, 3,000 comentarios, también mensajes que me dicen, wow, lo mismo que dijiste es lo mismo lo que estoy pasando. Y eso me da fuerzas, no aumenta mi ego, me da fuerzas para yo seguir adelante, porque eso quiere decir que lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo bajo la dirección del Espíritu Santo y que lo estoy haciendo bien. ¿En qué tiempo comenzaste a notar ya la aceptación de la gente? Porque es un proceso. Es un proceso. Empecé a sentir la aceptación de las personas por los comentarios, porque esas son las evidencias de que Dios verdaderamente está en el asunto. Hubieron muchos comentarios negativos. Recuerdo yo que yo le decía a mi hijo, ay, Wader, ya yo estoy cansada, mira cuántos comentarios negativos. Me decía, mami, estate tranquila que eso te va a hacer más famosa. Digo, yo no quiero ser famosa. Yo lo que quiero es que el mensaje llegue. Que el mensaje llegue a la persona, que transforme verdaderamente a personas. Y ahí me doy cuenta con los mensajes, con los comentarios, y porque algo fue cambiando en mi vida. Algo me impulsaba a seguir haciéndolo mejor. ¿Tú cambiaste en el proceso? Claro. Yo cambié mucho. ¿Tú compartes mensajes, palabras con base en lo que tú viviste y lo que pasaste? ¿O sencillamente tú le das una palabra de aliento con base en lo que dice la Biblia? Mayormente lo viví. Pero también lo digo en base, el fundamento principal es la palabra de Dios. Y yo trato de hacer como una conexión con lo que viví, con la palabra de Dios. ¿Me está entendiendo? Trato de conectarlo, porque lo que verdaderamente va a fundamentar a la palabra va a fundamentar a la persona no son mis palabras, sino el fundamento que yo tengo de parte de Dios, que es la misma palabra de Dios. Muy bien. ¿En tu iglesia te apoyan? Claro. ¿Todos? No. ¿Has recibido rechazo? Sí. ¿Gente cuestionándote? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué tú crees que lo hacen? ¿A qué se debe? Bueno, eso me lo quiero ahorrar aquí. Pero sí recibo rechazos, pero mis pastores sí me apoyan. Pero muchas personas no creen, otras personas creen. Al igual que cualquier movimiento que se levante, muchos van a creer, otros no van a creer. O sea, no es lo mismo cuando tus brincos están a la par que los demás. Tú eres su amigo y todo está bien, pero como cuando tú brincas un poquito más, está mal, está en pecado, revísate. Pero yo entiendo esa posición. O sea, que tu crecimiento de repente está molestando a algunas personas. Yo no diría que molesta. Asusta. Bueno, no quiero decirlo aquí porque es muy complicado, ¿entiendes? Y puede traer problemas. Pero la realidad es que no me considero perfecta, pero después de un proceso que viví, le dije a Dios que nunca iba a hablar mentira. Y yo sé que no soy aceptada por todos. Comprendo. Si yo te pregunto puntualmente, ¿cuál es tu propósito con lo que estás haciendo en las redes sociales? ¿Qué me dirías? Ganar alma para Cristo. Incluso en todas las redes sociales que tengo, siempre pongo ganar alma para Cristo. E incluso mi nombre no está en las redes sociales. Eso te iba a preguntar. Está Jesús en mi vida. Exacto. ¿Por qué elegiste ese nombre? Oh my God, eso es algo tan lindo. Mira, yo antes de que la plataforma Jesús en mi vida
hiciera el pum. Yo le tenía 3 nombres. Y yo me recuerdo que yo una vez me tranqué en mi closet a orar. Y yo le dije, Señor, ¿por qué si yo hago un buen contenido, si llevo la palabra, si yo oro, si yo ayuno? ¿Por qué, o sea, no subo en las redes sociales? ¿Por qué no causa ese impacto? Y Dios me dijo, quítate tú y ponme a mí. Y me dio ese nombre, me recuerdo yo una madrugada, Jesús en mi vida. Y cuando coloco el nombre de Jesús en mi vida, Vladimir, a la semana, un pum. Sí, me llamó mucho la atención eso. Te desprendiste de quizás el reconocimiento. Exactamente. Aunque tú eres la cara, pero cuando la gente ve el nombre, no ve el tuyo. No ve el mío. Incluso hay personas que me escriben y me dicen, por cierto, dime tu nombre. Sí. Sí. Sí, yo te iba a preguntar lo mismo, pero me puse a investigar y lo encontré. Qué lindo. Mira, ¿de dónde Dios te sacó, Nicabri? Bueno, un mundo muy oscuro. Que a veces la palabra de Dios dice que el evangelio también se vive de testimonio. Y así como yo te puedo contar las victorias que he tenido, también te puedo decir de dónde vinieron esas victorias. Y quiero ser bien honesta de la drogadicción y muchas cosas que no la quisiera decir aquí. Pero no te avergüences de eso, al contrario. Debes sentirte muy contenta porque poder testificarlo significa que aquellas personas que nos están viendo, que vivieron algo parecido, también tienen esperanzas. Claro. Y yo pienso que es lo más importante de compartir un testimonio. O sea, decirle a la gente, yo no soy perfecta. Tú Claro. me ves ahora compartiendo mensajes, compartiendo la palabra, sonriendo, me veo llena de gracia, pero no siempre fue así. Claro, no fue así. Fue momentos difíciles. Y recuerdo yo que fue un lazo de tiempo muy cortico. Fue un aproximado de 6 a 7 meses. Porque por una depresión que me atacó, por una pérdida que tuve en aquel momento. Y yo recuerdo que una vez yo me miré a un espejo y con muchísima sustancia dije, no, esta no soy yo. Sí se puede, señor. Sí, yo dije no, y no era cristiana. No era cristiana ni intentaba ni siquiera Ni lo conocer. pensabas. Ni lo pensaba conocer a Jesús. Dije, esta no soy yo. Con mis hijos, no fue con mi mamá, con mis hijos. Y dije, esta no soy yo. Y boté toda esa porquería. Le dije, yo no soy esta mujer. Hasta el sol de hoy. Wow, excelente. Tú sabes que yo quiero agradecerte mucho por la oportunidad de conocerte. Me encantó esta conversación. Amén. Definitivamente tienes algo especial. Repito lo que dije al principio. Cuando vi tus videos me gustaron mucho. Llega la información y es lo importante. Y no te sientas mal si hay 2 o 3 que de alguna manera te ponen carita fea o rechazan lo que estás haciendo. Eso Amén. siempre pasa cuando Amén. uno está en el camino correcto. Sí. Siempre sucede. Se levantan muchas personas en contra porque lo que quieren es detenerte. Y eso lo que debe ser es una confirmación de que lo que estás haciendo Exacto. está llegando. Amén. Un mensaje para tus seguidores, la gente que te apoya, esa comunidad tan grande que siempre interactúa con lo que publicas. Bueno, mi mensaje sería este. Cristo está a la puerta. Todo lo que estamos viviendo, todo lo que tú estás viendo, Vladimir, esto es como una carátula. Y yo siento presencia de Dios aquí en este momento. Amén. Esto es una carátula. El mundo espiritual es tan real como yo estarte viendo aquí de frente. Y la carátula es igual, ¿tú te acuerdas cuando existían los CD? En los CD te presenta un contenido muy bonito y muchas cosas, pero por dentro la música no servía. Asimismo es lo que el enemigo está presentando. Porque el príncipe de este mundo es Satanás, el Señor lo reprenda. Y siempre va a tratar de que tú no llegues al conocimiento exacto, que es el conocer a Dios. Y lo va a hacer con argumento. Por eso Pablo dice en una ocasión que debemos de derribar todo argumento que se levante en contra del conocimiento de la palabra de Dios, ¿Por qué? Porque conocer a Dios es la salvación, dice la palabra de Dios. Y yo le aconsejo a todo aquel que me está mirando, no solamente a mis seguidores, a todo el público de esta plataforma y de las demás plataformas que van a ver, busca a Cristo. Porque muchos dirán, estoy escuchando desde el vientre de mi madre que Cristo viene. Pero si te agarra la muerte de tiempo, ¿dónde irá tu alma? Vemos muchos jóvenes muriendo de repente y es lo que nosotros los predicadores tratamos de prevenir. Que no te vayas sin Cristo, que te vayas con Cristo. La decisión más importante en esta vida es aceptar a Cristo en tu corazón.
convertirte de verdad, arrepentirte de corazón, porque dice la palabra de Dios que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así es. Ese es el mensaje que yo le dejaría. No te apartes de Dios, sé obediente con tus padres, busca el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Señores, vayan a seguir a Nicauri Jesús en mi vida. Así la encuentran en Instagram, en Facebook estás igual, ¿verdad? Igual en toda la plataforma, en YouTube, en Es todas. con _ Jesús en mi vida, ¿verdad? Sí, que pero lo puede poner así, sale y como aparece quiera. como quiera. Durante la entrevista la hemos puesto la cuenta de Instagram para que te vayan a seguir. Así que vayan y apoyen. Y si les gusta, comenten en esta entrevista lo que opinan del contenido que ella comparte. Si la conocían, comenten también. Y si no la conocían, comente también. O sea, comente de todas Gloria a maneras. Dios. Ok, y vayan a seguirla a su cuenta de Instagram, o vayan a TikTok si TikTok es tu plataforma favorita, o vayan a Facebook si Facebook es tu plataforma favorita. Muchas gracias, Nicauri. No, gracias a ti, que Dios bendiga tu programa. Aquí está Dios, una paz tremenda, de verdad que sí. Cuando recibí tu invitación me sentí honrada, de verdad, porque a veces las personas dicen, no es cristiana o no va a una iglesia, pero yo conozco muchas personas que no van a la iglesia y son más cristianos que los que están en la iglesia. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde, y que Dios siga poniendo más sabiduría y siga poniendo la gracia en ti para que tus mensajes puedan llegar a más personas. Amén. Muchas gracias. Dios te bendiga.